En Wisconsin, una mujer vivió durante años bajo la sombra de un hombre que parecía cambiar entre dos versiones de sí mismo. Por un lado era el compañero amoroso que ella creía haber conocido, y por el otro lado él se transformaba en un ser impulsivo, controlador y violento, que poco a poco comenzó a revelar su verdadera naturaleza. Pero nada pudo preparar a esta mujer para lo que ocurriría un frío día de enero. Cuando salió de su casa para recoger a sus hijas, no sabía que estaba entrando en un terreno del que muy pocas personas han conseguido salir con vida. Lo que parecía un encuentro rutinario con su exmarido se transformó en un ataque brutal, en un secuestro aterrador y en una lucha desesperada por sobrevivir en condiciones que desafían cualquier lógica. Esta es la historia real de cómo una mujer enfrentó una violencia inimaginable, un caso que estremeció a todo el país y que dejó muchas preguntas sobre cómo la maldad puede esconderse detrás de un rostro familiar. Y sobre todo es la historia de cómo las señales de alarma nunca desaparecen, solo esperan a ser observadas antes de que sea demasiado tarde. Durante los años en los que he estado subiendo vídeos en este canal he traído casos de personas que han sobrevivido a secuestros, ataques, a intentos de asesinato, y este es uno de estos casos. El caso de hoy es tan impactante como estas historias que he traído sobre sobrevivientes. Y antes de empezar a contar la historia voy a dejar por aquí mis redes sociales. Tengo mi canal secundario donde subo chismes, tenemos el podcast donde subimos contenido de misterio, y si te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal si no lo estás y déjame un me gusta. Y ahora ya empecemos con el caso de Terry Chendusa Nicolai. Para esta historia nos ubicamos en Wisconsin, Estados Unidos, donde Terry Chendusa Nicolai, una mujer nacida en la década de los 60, vivió una de las peores experiencias en la ciudad. Ella creció en un hogar acompañada por sus padres y sus 3 hermanos, disfrutando de una infancia feliz, llena de momentos familiares que la marcaron para siempre. Desde pequeña, Terry fue una persona muy familiar. Siempre se llevaba bien con todos a su alrededor y destacaba por ser alegre, divertida y muy sociable. Se ganaba el cariño de todas las personas con quienes compartía tiempo. Así transcurrió su niñez y adolescencia, y cuando terminó la secundaria decidió continuar con sus estudios en la Universidad de Wisconsin Parkside, que está ubicada en Summer, Wisconsin. Allí vivió una etapa también llena de buenos recuerdos y su vida social comenzó a crecer. Conoció muchas personas nuevas que sin saberlo llegarían a tener un lugar importante en su vida años después. Entre esas nuevas amistades y gracias a amigos en común, en 1983 Terry conoció a un joven llamado David Larsen. Él también era de Wisconsin y no hay mucha más información pública sobre su familia o su personalidad, pero lo que sí que se sabe es que David y Terry conectaron rápidamente. Desde el principio ambos disfrutaban muchísimo de la compañía del otro, y junto con el grupo de amigos en común que tenían, solían frecuentar pubs y otros lugares donde pasaban tiempo juntos. En ese momento solo eran amigos, pero entre ellos comenzó poco a poco a surgir un tipo de amor platónico que ninguno se atrevía a confesar. Ese sentimiento nunca lo expresaron abiertamente y solo salió a la luz años después. Continuaron así durante toda la época universitaria, y con el fin de esta etapa el grupo se dispersó y cada uno fue por su propio camino. El tiempo transcurrió y pasaron años en los que Terry y David dejaron de verse y perdieron el contacto, convencidos de que probablemente nunca más se volverían a encontrar. Pero aunque no lo dijeron, quedó esa sensación de que se gustaban y anhelaban algún día volverse a encontrar. No fue hasta 1995, 12 años después, que Terry y David se cruzaron casi por casualidad, y así su historia comenzó a retomar forma. Ambos se reencontraron en un pub de la ciudad, un lugar familiar donde solían ir con su grupo de amigos. Al verse, al encontrarse de nuevo, la emoción fue inmediata, y esos sentimientos que habían quedado guardados durante años volvieron a surgir. Y lo que comenzó como una simple charla entre viejos amigos, pronto tomó otro rumbo. Se notaba el interés que habían tenido, el tono de la conversación cambió, viendo que había mucho más que una amistad. Para entonces Terry tenía alrededor de 30 años y acababa de salir de una relación larga y complicada, mientras que David había terminado recientemente su servicio en el cuerpo de marines. Esa misma noche quedaron para seguir hablando en otro lugar y pasaron horas poniéndose al día.
La química entre los dos no hacía más que intensificarse con cada palabra y con cada mirada. Y al hablar de sus planes y sueños a largo plazo, descubrieron que coincidían profundamente en querer formar una familia y construir una relación seria juntos. Fue entonces cuando finalmente se confesaron el cariño y el amor que se habían tenido y que habían guardado en silencio durante tanto tiempo. Y como amigos de tantos años, Terry pensaba que lo que nacía de ese encuentro tenía todo para ser una relación perfecta. Pero lo que no sabía era que esa decisión marcaría su vida para siempre. Y no para bien. Así poco a poco la relación se fue normalizando. Al principio, como suele pasar, todo parecía perfecto, como en cualquier nueva historia de amor. Se entendían perfectamente, soñaban juntos, planeaban un futuro lleno de amor incondicional, pero casi desde el principio comenzaron a aparecer las señales de alerta que en lo más profundo del corazón de Terry despertaban preocupación. Esto es algo que suele pasar mucho cuando en el inicio de una relación se ignoran las señales de alerta, las banderas rojas. Normalmente se minimizan y se ignoran. Y es muy importante que no se haga porque las pequeñas cosas que al principio dices, uy, esto me parece un poco extraño, más adelante en la relación se va a convertir en un problemón. Pero bueno, Terry recordaba cómo David tenía un temperamento muy complicado y cada vez que algo le molestaba no conseguía controlarse y descargaba toda su furia rompiendo o golpeando objetos. Y aunque eso incomodaba mucho a Terry, al principio decidió ignorarlo. Se convencía a sí misma de que al menos esas explosiones no iban dirigidas a ella, sino a objetos o a otras personas como camareros, recepcionistas, quienes simplemente le prestaban algún servicio. Además, sentía que no podía encontrar algo mejor y se presionaba pensando en que el reloj biológico avanzaba y que le quedaba poco tiempo para cumplir su sueño de ser madre. Por eso dejó pasar esas advertencias y decidió continuar con la relación. Terry admitiría solo años más tarde que se había precipitado al estar con David, pero en ese momento no lo veía así, ya que a pesar de que había varias cosas en él que no le gustaban, la realidad era que hasta entonces jamás se había sentido insegura con él y jamás creyó que ella sería objeto de su ira. Por eso decidió seguir con la relación, soportando esos arrebatos que la incomodaban y esperando que quizá algún día David cambiara y volviera a ser el chico alegre y amable que había conocido en la universidad. Así continuó esta relación durante un año. En abril de 1996 la pareja decidió dar el siguiente paso y casarse. Y después de la boda, Terry comenzó a dudar de su elección. Apenas 4 días después de la ceremonia, durante su luna de miel que fue en Hawái, tuvieron una fuerte discusión porque a David no le gustaba lo que ella llevaba puesto de ropa y le exigió que se cambiara. Terry se negó y ante su negativa, David se enfureció hasta el punto de golpearla. Esa fue la primera vez que le puso un dedo encima y en ese instante le dejó claro que ahora ella era su mujer y debía seguir todas sus órdenes. Y es que para David el matrimonio era precisamente eso. Él creía que al decir sí, acepto, ese vínculo se volvía irrompible, lo que le daba según él el derecho de ser como siempre había sido, pero ahora con su mujer. Pensaba que podía exigir lo que quisiera y que cualquier intento de negarse sería motivo para descargar su frustración como él quisiera. Allí en ese momento Terry comprendió cómo iba a ser la dinámica de su matrimonio y se sintió completamente atrapada, sin saber qué hacer ni cómo salir de esa situación. Después de la luna de miel, el abuso verbal y físico comenzaron a volverse un constante en la vida de Terry, y con el tiempo todo fue empeorando, y sucediendo por cualquier motivo, por más pequeño que pareciera. Varias veces ella intentó dejar a David y se marchaba de la casa que compartían, segura de que ese sería el final de todo. Pero cada vez que tomaba esa decisión, David volvía a buscarla con grandes gestos románticos, le pedía perdón con sinceridad y le prometía que buscaría ayuda y que asistiría a terapia para controlar la ira. Lamentablemente, Terry caía en esas promesas y terminaba volviendo a casa con la esperanza de que él cambiara, pero apenas volvía el ciclo se repetía. David se olvidaba de todo lo que prometía y nuevamente se convertía en un abusador, rompiendo esa ilusión una y otra vez. En cuanto a Terry, su realidad se volvía mucho más oscura. Cada día que pasaba se sentía más apagada, disminuida y completamente controlada. David no solo la maltrataba físicamente, sino que además se empeñaba en manejar cada aspecto de su vida. La obligó a dejar de trabajar, la mantuvo aislada de su familia y amigos y la dominaba financieramente de manera extrema. Incluso cuando Terry conseguía ganar algo de dinero por cualquier motivo, él era quien recibía el pago y solo le daba a ella $25 a la semana para sus gastos personales. Pero incluso esos gastos
ahorros, por más pequeños que fueran, debían ser reportados a David, quien decía hacerlo para asegurarse de que ella hacía un buen uso de ese dinero, consiguiendo que esa opresión económica junto con el maltrato diario fuera minando poco a poco el espíritu de Terry. Así transcurrieron los meses iniciales del matrimonio y con ellos la autoestima y la percepción que Terry tenía de sí misma empezaban a estar completamente destruidas. Por lo que en vez de dejar a David, ella se esforzaba al máximo por cumplir todas las exigencias que él tenía. Esto lo hacía con la intención de mantenerlo tranquilo y evitar nuevas explosiones. Pero la realidad es que no importaba cuánto se esforzara Terry, David estaba tan consumido por su ira y sus vacíos internos que cualquier situación, por insignificante que fuera, descargaba toda su frustración contra ella. Y Terry estaba atrapada en este círculo vicioso del que parecía imposible salir. Todo esto la frustraba mucho porque ella no sabía qué más podía hacer y vivió así sin cuestionar la situación durante un buen tiempo, hasta que un día, cansada, reflexionó profundamente y por fin llegó a una conclusión que años antes no se había planteado. Esta era que tal vez ella no era el problema, sino que el problema real era él. Con esa idea en mente, comenzó a pensar seriamente en la posibilidad de divorciarse. Empezó a planear cómo lo haría, dónde viviría después y cómo conseguiría escapar de esta situación tan difícil. Pero justo unas semanas después de tomar esa decisión y de empezar a imaginar un camino fuera de esa relación, descubrió que estaba embarazada. El embarazo la llenó de una emoción inmensa porque desde siempre había soñado con ser madre. Sin embargo, tristemente esa emoción le hizo replantearse su idea de divorciarse, porque cuando le contó a David sobre su embarazo, él también se puso súper feliz. Parecía que el hombre que Terry había conocido, el de antes, el de la universidad, había vuelto. Ella, conmovida y aferrada a la esperanza de que un bebé podría cambiarlo todo para mejor, decidió darle otra oportunidad a David. Estaba segura de que juntos podrían superar sus problemas y que en unos pocos meses serían la familia que siempre había querido. Y la realidad es que durante el embarazo, el trato de David hacia Terry mejoró porque los abusos físicos desaparecieron, aunque siguieron existiendo abusos verbales. David parecía respetarla un poco más y también mostraba cierto respeto hacia la etapa tan delicada que ella estaba viviendo. Luego, 9 meses después, en 1997, la pareja le dio la bienvenida a su primera hija, a la que llamaron Amanda. Pero tan pronto como la familia fue dada de alta y regresaron a casa tras el parto, la vieja dinámica volvió. David volvió a ser el mismo hombre abusivo de siempre, pero a pesar de eso continuaron juntos un año más y en 1999 Terry volvió a quedar embarazada, dando a luz a su segunda hija, Holly. El tiempo siguió pasando, pero la situación en casa jamás mejoró. La única diferencia era que ahora había 2 niñas pequeñas creciendo en medio de ese ambiente tan poco saludable. Terry sabía en lo más profundo de su corazón que no les estaba dando a sus hijas un buen ejemplo ni un entorno sano para crecer. También era consciente de que sin querer estaba enseñándoles un tipo de amor que nunca quiso que aprendieran. Así que con todo lo que sentía y como madre, Terry empezó a cansarse, a hartarse profundamente de la situación con David, pero sin embargo no tomó ninguna decisión hasta finales de 1999, ya que entonces, luego de una de las tantas peleas típicas en casa, la violencia llegó a un punto insostenible. Durante esta pelea, David no solo golpeó a Terry, sino que además le gritó con mucha rabia a una de las niñas, que apenas tenía unos 2 años, y en un momento empujó a Terry mientras ella sostenía en brazos a la niña recién nacida. Fue en ese instante cuando Terry sintió que ya había llegado el límite y que ella no podía soportar nada más. Estaba aterrada, convencida de que si seguía en esa casa con sus hijas, David no solo la golpearía a ella, sino que en un futuro muy cercano también podría golpear a las niñas. Por lo cual, cansada y decidida, finalmente se fue de casa llevándose a sus hijas para protegerlas. Al salir, Terry y sus 2 hijas buscaron refugio en uno de esos lugares destinados a apoyar a mujeres víctimas de violencia doméstica, y fue ese espacio seguro junto con charlas y terapias intensivas para que Terry sintiera la fuerza que necesitaba para iniciar el proceso de divorcio. Pero eso no sería fácil. David estaba completamente furioso por la decisión de separarse y durante un largo tiempo se negó a firmar los papeles del divorcio. No paraba de amenazar a Terry intentando que renunciara a su voluntad. Sin embargo, la llegada de un abogado cambió el rumbo de las cosas y gracias a su intervención, Terry consiguió que David finalmente aceptara el divorcio y el matrimonio pudo disolverse oficialmente en 2001. Tras el divorcio, Terry sintió una gran tranquilidad.
pero pronto se tuvo que enfrentar a otro problema. Ahora tenía que iniciar la batalla por la custodia de sus hijas. Durante esos juicios, con la ayuda de sus abogados, contó todo lo que había vivido durante esos años de matrimonio y presentó evidencias contundentes. Pero David utilizó la táctica de hacerse la víctima. Cambió las versiones, manipuló los hechos y consiguió pintar a Terry como la abusadora, intentando poner todo en su contra. Y por desgracia, esta estrategia surtió efecto. Para el juez, la verdad se volvió confusa y parecía imposible distinguir quién decía la verdad, por lo que finalmente dictó una custodia compartida para las niñas, lo que significaba que Terry debía llevarlas cada semana a casa de David. Esto le resultaba profundamente doloroso porque ella no quería tener más contacto con él, y menos que las hijas vivieran con él unos días a la semana. Pero la orden judicial era clara, ella tenía que dejar a sus hijas en casa de David sin opción de encontrarse en algún lugar neutral o público para evitar enfrentarse a él. A pesar de que estaba muy triste por este veredicto, así quedó la situación y Terry no tuvo más remedio que aceptarla. Después de esta sentencia y de empezar a llevar esta nueva rutina, Terry intentó seguir con su vida, enfocándose en tratar de reconstruir todo lo que David en algún momento le había arrebatado: su autoestima, su estabilidad y sus ganas de empezar de nuevo. Quería recuperar el equilibrio que tenía antes de que este hombre apareciera en su vida, por lo cual en ese momento estaba completamente cerrada al amor, porque por su relación con David solo le habían quedado secuelas y una profunda desconfianza hacia los hombres. Ella no quería volver a sentirse así nunca más y decidió cerrar la puerta a cualquier nueva relación. Aún así, hubo momentos después en los que, movida por un poco de esperanza, intentó acercarse a algunos hombres, pero las cosas no fluían. Las relaciones no prosperaban, todas terminaban fracasando y eso solo aumentaba su apatía hacia el amor. Por eso prefirió concentrarse en sí misma, en construir un mejor futuro para ella y para sus hijas y darle espacio a sus pasatiempos. Entre esos pasatiempos estaba cantar, así que se inscribió en un grupo de coro de una iglesia, sin imaginar que ahí conocería a un hombre que le cambiaría la forma que veía el amor hasta ese momento. Este hombre era Nick Nicolai. Nick era un hombre amable y, según contaría después, quedó completamente flechado por Terry desde el primer momento en que la vio entrar al coro. Y aunque no conocía los detalles, sabía que ella se había divorciado recientemente y que estaba atravesando un proceso difícil. Por eso decidió no presionarla, sino darle su espacio y acercarse primero como amigos. Empezaron a hablar y desde el principio hubo una muy buena química entre ambos y se entendían con mucha naturalidad. Pasó el tiempo y Terry empezó a confiar en él, por lo que le contó todo lo que había vivido y le explicó que quería llevar las cosas con calma. Y ante esto, Nick actuó como todo un caballero, comprendiendo la situación y la acompañó con respeto. Después pasaron algunos otros meses, siguieron pasando momentos juntos, hasta que inevitablemente se enamoraron. Y Terry se dio la oportunidad de volver a creer en el amor, de empezar una nueva relación con un hombre completamente distinto a David, el cual era atento, comprensivo y amoroso y que además adoraba a las hijas de Terry como si fueran suyas. Mientras la relación entre Terry y Nick se formalizaba, David no podía soportar la idea de que su exmujer iniciara una nueva vida con otro hombre. En su mente, el matrimonio entre ellos nunca había terminado, y aunque el divorcio era un hecho, él seguía convencido de que ante los ojos de Dios continuaban unidos y que Terry lo estaba traicionando al enamorarse de otra persona. Sin embargo, al principio no hizo nada más que quejarse, pero parecía mantener la calma y la distancia. Sin embargo, todo cambió 2 años después, cuando en 2003 Nick le pidió matrimonio a Terry y se casaron ese mismo año. En ese momento, David perdió completamente el control, se llenó de furia y le advirtió a Terry que se arrepentiría de haberse casado con ese hombre. Terry se sintió aterrada frente a esa amenaza y, a pesar de que estaba atravesando una etapa muy feliz junto a alguien que la quería de verdad, sentía al mismo tiempo que seguía completamente asustada por lo que le decía su exmarido. Sabía perfectamente que David era un hombre peligroso, que no lanzaba palabras al aire y que detrás de cada amenaza podía haber una intención real. Aún así decidió no dejarse dominar por el miedo, ya que ya no vivía con él y tenía a su lado a un compañero dispuesto a protegerla. Así que quiso creer que con el tiempo David aceptaría que su historia juntos había terminado y que aquellas amenazas solo se quedaran en palabras.
Pero la realidad era que David a partir de entonces empezó a diseñar un plan para acabar con el futuro de Terry. Pasó el tiempo y la situación parecía haberse estabilizado. Terry vivía felizmente, casada con su nuevo marido, mientras que David, aunque seguía quejándose, continuaba recibiendo las visitas de sus hijas sin hacer nada más. Todo parecía estar relativamente tranquilo. Hasta que un año después del matrimonio entre Terry y Nick, el viernes 30 de enero de 2004, la pareja recibió una noticia que los llenó de felicidad. Estaban esperando a su primer hijo juntos. Terry estaba muy emocionada, ya que hacía tiempo que quería darle un hermano o una hermana a sus dos hijas y además sentía una enorme alegría al pensar que tendría un hijo con un hombre tan bueno y que la quería tanto. Esta noticia no fue compartida de inmediato con las hijas de Terry, ya que en ese momento ellas estaban en casa de David, pero serían recogidas al día siguiente y ambos estaban impacientes para contarles la noticia a las niñas. A la mañana siguiente, el sábado 31, Terry se preparaba para ir a buscar a sus hijas y antes de salir, Nick le preguntó si quería que la acompañara, pero Terry prefirió ir sola. No quería que la presencia de Nick volviera más tensa la situación con David. Entonces finalmente salió de casa para encontrarse con sus hijas. Ese día el clima era helado, pero aún así Terry no quiso entrar en casa de David y prefirió esperar afuera, mientras le pedía que sacara las cosas de las niñas. Estuvo ahí parado unos minutos más hasta que David salió y le dijo que las niñas todavía se estaban preparando, que esperara un momento. Pasaron varios minutos más y Terry comenzó a impacientarse. No sospechaba que algo malo estuviera pasando, pero quería salir rápido de ahí, recoger a sus hijas y volver a su casa. Poco después, aún afuera, David volvió a salir y le dijo que las niñas se habían escondido, que querían jugar con su madre a que las encontrara, y la invitó a entrar para que jugara con ellas. A Terry eso le pareció algo extraño, porque desde el divorcio David nunca antes le había permitido entrar en su casa. Sin embargo, pensó que podría tratarse realmente de un juego de las niñas, así que aceptó. Entró a la casa de David y comenzó a llamarlas y a buscarlas como si jugara. Pero apenas lo hizo, David cerró la puerta. Y lo siguiente que Terry recuerda es que sintió un golpe fuerte en la cabeza. David la había atacado con un objeto contundente. Terry cayó al suelo aturdida y en ese momento se dio cuenta de que él la estaba golpeando violentamente con un bate de béisbol. Ella gritaba y le suplicaba que parara, pero David continuaba golpeándola sin piedad. Golpe tras golpe, Terry apenas podía mantenerse erguida. Cada vez se sentía más débil y sentía que estaba a punto de perder la conciencia. En medio del ataque, David le repetía una y otra vez que ella siempre lo había acusado de maltrato y que ahora al fin iba a saber lo que era sufrirlo de verdad. Luego continuó golpeándola unas 20 veces más en la cabeza hasta que Terry perdió el conocimiento, quedando tirada en el suelo. Pasaron unos minutos en ese estado y cuando Terry despertó, lo primero que vio fue a David amarrándole los pies y las manos con cinta adhesiva. Estaba aterrada e intentó preguntarle que qué estaba haciendo, aunque en el fondo ya sabía que nada bueno podía venir después de eso. Desesperada, comenzó a suplicarle y a intentar negociar con él. Le dijo que no seguiría peleando por la custodia de las niñas, que renunciaría a todo, incluso a la manutención infantil, si la dejaba libre. Pero David no respondía. Simplemente la ignoraba y continuaba amarrando la cinta alrededor de sus muñecas y tobillos. Enseguida y sin decir una palabra le arrancó parte de la ropa dejándola semidesnuda. La levantó y la metió en un bote de basura. La dobló en posición fetal y luego empezó a llenar el bote de nieve. Después cerró la tapa, cargó el bote en su camioneta y la dejó ahí abandonada. Terry, allí encerrada, veía cómo su cabeza sangraba sin parar y la sangre corría por su cuerpo mientras trataba de entender si aún seguía viva. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que quedó inconsciente y tampoco sabía a dónde la había llevado. Aunque por suerte para ese momento se dio cuenta de que David no había notado un detalle. Terry aún llevaba puesta su chaqueta. Ella estaba desnuda de la parte inferior, pero David no le había quitado la chaqueta. Y dentro de uno de los bolsillos de la chaqueta estaba su teléfono, así que con las pocas fuerzas que le quedaban, confundida y adolorida, consiguió sacarlo. Apenas podía mover las manos, pero marcó como pudo el número de emergencias para pedir ayuda. Terry consiguió llamar a emergencias, aunque la atención que recibió por parte de la operadora dejó mucho que desear. En medio de su situación tan crítica y desesperada, la mujer que la atendió creyó que Terry estaba gastando una broma y no se tomó en serio lo que ella decía, a pesar de que su voz transmitía un evidente estado de pánico. Además, os digo una cosa, los operadores deberían tener prohibido tomarse algo como una broma, ¿sabéis? Debería estar prohibido que te lo puedas tomar como una broma.
Aunque suene como una broma, creo que te lo tienes que tomar en serio hasta que la otra persona te diga lo contrario. A continuación voy a poner la conversación que se tuvo durante esa llamada al 911. Después de colgar sin saber si realmente la iban a ayudar o no, Terry decidió comunicarse con su marido. Llamó a Nick y entre sollozos le contó lo que estaba ocurriendo y que tampoco sabía dónde estaban sus hijas. Ante esta llamada, Nick se quedó sin palabras, paralizado por el miedo al escucharla tan asustada. Sin embargo, aunque quería quedarse con ella en el teléfono para no perder contacto, decidió colgar. Pensó que tal vez el teléfono de Terry no tenía suficiente batería y que necesitaba conservarlo para volver a comunicarse más tarde si fuera necesario. Después de colgar, actuando con rapidez, él mismo llamó de nuevo al número de emergencias para denunciar lo que estaba sucediendo. Al llamar, esta vez la historia fue diferente. Al parecer, la llamada de Nick sí que se la tomaron en serio. Explicó con detalle lo que sucedía y la ubicación del domicilio de David, por lo que las autoridades comenzaron a movilizar patrullas hacia la casa. Mientras tanto, Terry seguía dentro del bote de basura, en la parte trasera de la camioneta de David. Ella no entendía exactamente dónde estaba hasta que sintió cómo el vehículo arrancaba. En ese momento comprendió que él había salido de la casa y que la estaba llevando a otro lugar. Aterrada, solo podía pensar en qué hacer para sobrevivir. Minutos después, en medio de la carretera que atravesaban, escuchó sirenas a lo lejos y durante un instante creyó que eran para ella, que la estaban buscando, pero rápidamente notó que las patrullas iban en dirección contraria. La policía se dirigía hacia la casa de David sin saber que él ya había escapado con Terry. Al escuchar cómo las patrullas de policía pasaban de largo sin detenerse, Terry sintió que quizá acababa de perder su única posibilidad de salir con vida. Desesperada, intentó pensar con claridad qué hacer, por lo que con las pocas fuerzas que le quedaban, intentó abrir la tapa del bote y consiguió sacar una de sus manos para agitarla, con la esperanza de que algún conductor la viera en el camino. Sin embargo, David la vio a través del retrovisor e inmediatamente detuvo la camioneta, bajó y la obligó a meterse de nuevo dentro del bote, asegurándose de cerrarlo bien antes de volver a subir al vehículo. Pero justo en ese momento, cuando estaba a punto de seguir conduciendo, el teléfono de Terry comenzó a sonar. David lo escuchó, se puso furioso, regresó al bote, la amenazó y le quitó el teléfono. Luego lo aseguró todo con más cinta adhesiva, dejándola completamente inmovilizada. Y fue así como en cuestión de segundos Terry perdió su única posibilidad de pedir ayuda otra vez. De vuelta en la casa de David, la policía ya había llegado. Golpearon varias veces la puerta, pero nadie respondía. Ante la falta de respuesta y considerando la situación grave, las autoridades estaban autorizadas para ingresar sin consentimiento, así que forzaron la entrada. Cuando entraron recorrieron toda la casa pero no encontraron a nadie. Las niñas tampoco estaban allí y lo único que había y que llamó de inmediato su atención fue una gran mancha de sangre en el suelo, algo que los alertó al instante. Los oficiales continuaron revisando cada habitación, cada rincón de la propiedad, aunque siguieron sin hallar rastro alguno de Terry o de sus hijas. Entonces decidieron hablar con los vecinos, quienes les explicaron la tensa relación que existía entre David y su exmujer. Y fue en ese momento cuando los agentes comprendieron que estaban frente a un caso mucho más grave de lo que inicialmente se pensaba en la llamada al 911, motivo por el cual de inmediato se inició un operativo para localizar a Terry. Mientras tanto, ella seguía dentro del bote de basura completamente helada y sin saber qué iba a pasar. La camioneta estuvo en marcha durante un buen rato hasta que de repente sintió que se detenía. Aterrada quería empezar a gritar para pedir ayuda con todas sus fuerzas, pero en ese instante escuchó algo que la paralizó. Escuchaba las risas y las voces de sus hijas. En ese momento, Terry tomó una decisión: guardar silencio. No podía arriesgarse a que David descubriera que seguía con vida y mucho menos quería poner en peligro a sus hijas. Pensó que si él escuchaba sus gritos podría descargar su furia contra las niñas, o peor aún, que las niñas vieran el estado en el que se encontraba su madre. Así que prefirió permanecer completamente quieta, fingiendo estar muerta para protegerlas. Por lo menos al oírlas reír sintió un pequeño alivio pensando que sus hijas estaban a salvo y que al menos él no les había hecho daño. Las escuchó durante unos minutos más y luego las voces se hicieron lejanas. La camioneta siguió su camino durante lo que parecía una eternidad hasta que en un momento notó que se detuvo de nuevo. Terry sintió como David bajaba del vehículo
y movía el bote de basura donde ella estaba, pero no abrió la tapa en ningún momento, lo que la hizo pensar que él realmente pensaría que estaba muerta. Luego la dejó en algún lugar que ella no podía identificar para después escuchar cómo colocaba objetos pesados encima de la tapa, asegurándose de que ella no pudiera salir de ahí. Acto seguido escuchó cómo David cerraba una puerta metálica a lo lejos y enseguida todo quedó en silencio profundo. Terry comprendió que estaba completamente sola e intentó empujar la tapa del bote, pero no podía. Había algo encima. Empezó a perder fuerzas y a sentir un frío insoportable. Además, se seguía desangrando y el cuerpo se empezó a entumecer, especialmente los pies y las manos, que ya casi no podía moverlos. Intentó frotarlos entre sí para generar un poco de calor, pero cada intento era más débil que el anterior. Para entonces ya había pasado aproximadamente más de 6 horas desde el ataque, y su cuerpo como que le pedía descansar, pero ella sentía que si cerraba los ojos para dormir, probablemente no despertaría. Y justo cuando estuvo a punto de rendirse, un pensamiento la detuvo, la imagen de sus hijas. No podía morir porque no podía permitir que David saliera impune ni que él se quedara con la custodia total de las niñas. Pensar que ese hombre pudiera hacerles daño fue lo único que la mantuvo despierta en medio del dolor, la sangre y el frío. En cuanto a la investigación de su paradero, los investigadores no se detuvieron ni un segundo. Seguían buscándola sin descanso, intentando localizar tanto a Terry como a las niñas. De inmediato activaron la alerta Amber, la cual es una medida de emergencias que se utiliza en Estados Unidos para reportar las desapariciones de menores de edad, con el objetivo de dar con el paradero de las hijas de Terry y de David. Sin embargo, cada hora que pasaba hacía la situación más desesperante, y las autoridades intensificaron el operativo para rastrear cualquier pista que los llevara hasta ellos. Pero pasó un día entero desde el ataque sin ningún rastro de David. Nadie parecía saber dónde estaba, hasta que de manera sorprendente al día siguiente, él apareció, como de costumbre, en su trabajo, actuando como si no hubiera pasado nada. Ese movimiento inesperado fue lo que permitió a la policía encontrarlo y de inmediato se dirigieron a ese lugar y lo arrestaron en el acto. Una vez en la comisaría, los agentes comenzaron a interrogarlo sobre lo ocurrido. Sin embargo, David se mostró completamente desconcertado, fingiendo sorpresa y asegurando que no sabía de qué le estaban hablando. Los investigadores notaron su actitud evasiva, pero al principio decidieron seguirle la corriente. Creyeron que si lo dejaban hablar, tal vez en algún momento bajaría la guardia y revelaría algo útil. Así que durante un buen rato David repitió una y otra vez que no tenía ni idea de lo que había pasado ni con Terry ni con sus hijas. Pero su versión empezó a tambalear cuando los agentes comenzaron a mostrarle las pruebas. Le contaron que habían estado en su casa, que conocían la llamada que Terry había hecho, tanto la operadora como a Nick, y que sabían perfectamente que él había estado involucrado. Poco a poco David empezó a ponerse nervioso y cada mentira que decía contradecía la anterior, haciendo que su relato se desmoronara. Finalmente los oficiales, cansados de sus evasivas, decidieron presionarlo más. Fue entonces cuando David, entre titubeos, dijo algo que les dio una mínima esperanza. Aseguró que sus hijas estaban bien, que durante todo ese tiempo habían estado con la niñera. Los investigadores se movieron rápido, confirmaron la información y, para alivio de todos, consiguieron rescatar a las niñas a salvo. Sin embargo, David se negaba rotundamente a decir dónde estaba Terry. Guardó silencio una y otra vez y ante su negativa, los agentes decidieron mantenerlo bajo custodia mientras continuaban con la investigación. Normalmente, cuando arrestan a alguien, lo requisan completamente y hacen el registro de sus pertenencias. Así fue con David. Y entre sus objetos personales encontraron su billetera llena de tarjetas de diferentes lugares y, pensando que tal vez podían contener alguna pista, comenzaron a revisarlas una por una. Durante esa investigación, entre todas las tarjetas, una despertó la curiosidad entre los oficiales. Era una tarjeta que correspondía a una empresa que alquilaba unidades de almacenamiento. Para entonces no tenían ninguna otra pista, por lo que decidieron comunicarse con el lugar. Al llamar, el personal de la empresa confirmó que efectivamente David tenía una unidad alquilada. Las autoridades pidieron que alguien del sitio se acercara de inmediato para inspeccionarla sin abrirla todavía. La persona encargada aceptó y al llegar se aproximó con cuidado a la unidad que pertenecía a David, pero al hacerlo escuchó algo que lo asustó de inmediato. Escuchaba un sonido débil que parecían gritos pidiendo ayuda. Le dio toda esta información a la policía y esa fue la pista decisiva que los investigadores necesitaban para resolver el caso. Poco después de recibir aquella llamada clave, las autoridades se dirigieron inmediatamente al almacén que estaba a nombre de David. Cuando llegaron al lugar entraron con precaución y comenzaron a inspeccionar cada rincón.
En medio del espacio vieron algo que les llamó la atención. Un bote de basura grande cubierto con varias cajas y objetos pesados encima. Los oficiales retiraron las cajas con rapidez y al abrir la tapa quedaron completamente impactados. Dentro del bote estaba Terry. Su cuerpo estaba azul, casi negro por el frío. Sus ojos estaban tan hinchados que apenas podía abrirlos y su respiración era débil. Apenas podía pronunciar una palabra. Y aquella escena fue profundamente perturbadora para los agentes que la encontraron, pero no perdieron el tiempo. Actuaron de inmediato sacándola del bote, pidieron ayuda urgente y Terry fue trasladada rápidamente a emergencias. Ya en el hospital los médicos confirmaron que su estado era crítico. Había perdido mucha sangre y su cuerpo presentaba signos de hipotermia severa. Según los registros reales del caso, Terry estuvo cerca de 26 horas dentro del contenedor, expuesta a temperaturas bajo cero. Ante la gravedad de su estado, los doctores incluso consideraron la posibilidad de amputarle brazos y piernas debido al daño por congelación. Pero contra todo pronóstico su cuerpo respondió a los tratamientos que le hacían, por lo cual al final solo tuvieron que amputarle los dedos de los pies y poco a poco consiguió recuperarse. Lamentablemente, después de estar en una condición estable, recibió una noticia que fue devastadora. Le confirmaron que debido a las condiciones extremas que soportó, perdió al bebé que estaba esperando con Nick. Eso fue un golpe muy duro para ella y también para Nick, quien no se separó de su lado durante todo el proceso de su recuperación. Aún así, ambos encontraron consuelo al saber que Terry estaba viva y que sus dos hijas también estaban a salvo. Tras semanas de hospitalización y una larga rehabilitación, Terry logró salir adelante. Y aunque todavía tenía miedo, decidió presentarse al juicio para enfrentar cara a cara al hombre que casi la asesinó. El juicio de David Larsen tuvo lugar en Wisconsin en 2004 y concluyó con su condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, tras ser declarado culpable de intento de homicidio, secuestro y agresión agravada. David fue llevado a una prisión de máxima seguridad en Wisconsin, donde cumple su condena desde entonces. Allí permanece hasta hoy, aunque hoy en día, en 2025, sigue sin mostrar ni un indicio de remordimiento por sus actos. Y durante todo este tiempo no ha pedido disculpas públicas ni ha manifestado un solo gesto de arrepentimiento. En cuanto a Terry, convirtió su tragedia en un motor para ayudar a otras mujeres. Decidió compartir su historia y comenzó a ofrecer charlas y conferencias sobre la violencia doméstica, dando esperanza a quienes pasaban por situaciones familiares. Con el tiempo, Terry y Nick siguieron juntos y su matrimonio se mantuvo fuerte y años después, ella se quedó embarazada de nuevo y dio a luz a un niño, formando finalmente la familia que siempre había soñado tener. El caso de Terry deja una lección que es imposible de ignorar y es que cuando una persona no controla su rabia, esa falta de control termina transformándola. Y esa transformación puede ser muy peligrosa, como lo vemos en este caso. David no se convirtió en un monstruo de un día para otro, simplemente dejó que lo peor de él tomara forma, hasta que no había límites. Y por eso este caso es un recordatorio de que ninguna señal es pequeña, por muy pequeña que parezca. Cuando alguien muestra impulsos violentos, cuando las reacciones cambian y se vuelven impredecibles, algo grave está ocurriendo. Y si no se detiene a tiempo, puede escalar hasta niveles inimaginables, como vemos en muchísimos casos. Terry sobrevivió a algo que muy pocas personas podrían resistir y es increíble pensar en que sobrevivió a 26 horas dentro de un cubo lleno de hielo, lleno de nieve y después de haber sido golpeada con tanta fuerza y violencia y repetidas veces en la cabeza. Su historia es prueba de que ignorar señales de advertencia puede costar una vida. Y esto es todo sobre el caso de hoy, que es completamente impactante y perturbador. Por suerte todo el mundo salió ileso, las hijas a las que no les hizo nada, Terry consiguió sobrevivir y realmente fue por la suerte de haber tenido su móvil en el bolsillo y de habérsele ocurrido llamar a Nick después de llamar a la operadora, que se tomó su llamada como una broma. Evidentemente el caso es muy triste, perdieron al bebé que tan emocionados estaban de tener Nick y Terry, y evidentemente a Terry le habrá quedado un increíble trauma con todo esto.
Dejadme en comentarios qué opináis sobre esta historia y si el vídeo os ha parecido interesante e informativo, dejad un me gusta. Tras subir este vídeo voy a estar haciendo una lista de reproducción de donde pondré este caso, de otros casos donde las víctimas han sobrevivido, por si queréis miraros esos casos después de este. Y bueno, dicho esto, gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!